Buenos días, Luis Alberto. Es un gusto saludarte esta mañana y a todo tu auditorio. Igualmente, a ver, el censo de vivienda 2020 y también la población que estamos envejeciendo en Sonora, o a ver, ¿qué datos arroja? Somos ya casi 3 millones de habitantes y en el estado y 1 millón en Hermosillo, con exactitud 930,000, algo así, pero es para mí la cifra negra, acabaría el millón. Bueno, primero que nada, pues sí, comentarle al auditorio que somos ahora en 2010, al 15 de marzo de 2020, perdón, la fecha de referencia de este censo de población y vivienda, 2.944.480 personas que habitamos en Sonora, y en Hermosillo en concreto 936.263 personas. Y sí, efectivamente, como comentas, ha habido un proceso de envejecimiento de la población, a una disminución de la natalidad. Ahora el promedio de hijos nacidos vivos por mujer se encuentra en 2.1. Hay que recordar que en 2000 se encontraba en 2.6 este indicador, y pues poco a poco la natalidad ha ido disminuyendo, así como ha ido envejeciendo la población. Actualmente nuestra edad mediana es de 30 años, por ejemplo, y la población de 60 años y más representa 12.2% de la población total de Sonora. ¿Qué significa esto entonces? La natalidad dice disminuyó, 12.2% de la población de más de 60 años son, es decir, que serían aproximadamente que unos, en Sonora, de los datos, de los 3 millones. De los 2 millones, De los, pues es, casi 3 ajá, exactamente, son que alrededor de 350,000, 400,000. sí, serían poco más de 300.000 personas en esos rangos de edad. Y por supuesto, pues eso plantea futuros retos para nuestra sociedad, con una población un poco más envejecida, con esta reducción de la natalidad, y seguramente en los próximos años veremos cómo se va reduciendo nuestro bono demográfico, seguramente, y pues nos plantea las dificultades de la atención médica para esta población, los servicios de salud, una parte muy, muy importante, que afortunadamente hemos visto cómo ha crecido en el tiempo la disponibilidad o el acceso a los servicios de salud. Hoy nos encontramos en 81.2%, en contrario, en 2010 nos encontrábamos en 74%. Ha habido un ascenso, vaya, la afiliación a las instituciones de salud, lo cual es algo bastante bueno ante estas situaciones de cada vez tenemos más necesidades, cada vez somos más, y pues esto nos plantea retos para el futuro, por supuesto, ¿no? Además de que hemos encontrado en este censo de población que un total de 481.000 personas, un poco más, tienen alguna discapacidad o una limitación, o una limitación ya sea física o una condición mental. Entonces estamos hablando de 16.4% de la población en esta situación. Esto es lo que hemos encontrado durante este censo de población y vivienda 2020. ¿Y cómo miden el envejecimiento? Dices, el promedio era de 2.6, hoy 2.1. ¿Cómo interpretar eso? Okay. En esta parte es referida a la natalidad, el promedio, o que cada vez las mujeres tienen menos hijos. En 2000 tenían en promedio 2.6 hijos por mujer y actualmente 2.1. Entonces, lo que nos está hablando es de una reducción en la natalidad. Que ha sido constante y progresiva en las últimas décadas, que seguramente tiene que ver con una mayor incorporación de la mujer en actividades educativas y también laborales, por supuesto. ¿Y el envejecimiento, cómo lo miden, por ejemplo? Es decir, para El decir que la población, envejecimiento. porque son el 12.2% de la población, son alrededor de 300, 400,000 personas de más de 60 años. ¿Cómo llegamos a la afirmación de que la población está envejeciendo en Sonora? Bueno, una parte muy importante es que durante el censo de población y vivienda estamos captando la edad de toda la población y podemos ver el aumento progresivo de las personas en esta edad. Por ejemplo, en el 2010 representaban 8.6% de la población total de Sonora y ahora representan el 12.2%. Entonces, esto nos habla de una mayor participación de este grupo poblacional en el total sonorense.
Entonces, podemos ver ese envejecimiento, además de un aumento de la edad mediana. En 2000, por ejemplo, la mitad de la población tenía 23 años o menos, pero actualmente, en 2020, la mitad de la población tiene 30 años o menos. Entonces, estamos hablando de un aumento de 7 años en estas 2 décadas, ¿no? Para poner en contexto, entidades más jóvenes, por ejemplo, Chiapas, tiene un indicador de edad mediana de 24 años, lo que teníamos más o menos por el 2000. Así es. Entonces, sí estamos viendo este proceso de envejecimiento en nuestra población. Faltaba ese paralelismo. ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que sale en el estudio, si es que lo midieron? ¿A qué se debe? Bueno, no podemos determinar las causas, seguramente eso le tocará a los investigadores, analistas, pero seguramente está muy relacionado con un aumento en la esperanza de vida al nacer, con una disminución en la natalidad, una parte muy importante. Cada día existen menos nacimientos en nuestra entidad, en nuestro país en general. Es una tendencia demográfica y pues con mayor acceso a servicios de salud y mayor cuidado, digamos, o mayores condiciones de bienestar, pueden alcanzarse mejores esperanzas de vida al nacer, y eso pues nos puede llevar a un proceso de envejecimiento también. ¿Cuántos jóvenes hay? Digo, ¿lo tienes diseccionado? ¿Hay tiempo ahí? Porque, bueno, 12.2 son las personas de más de 60 años. ¿Cuántos son los jóvenes, los adolescentes, los niños, por ejemplo? ¿Los tienes diseccionados? Sí, estamos hablando de 30% prácticamente de niños, niñas y adolescentes. Uh-huh. Eso es lo que nos arrojó la cuenta poblacional. Estamos hablando de jóvenes de 18 a 29 años, de prácticamente 20%, 1 de cada 5 en nuestro estado son jóvenes, y de la población adulta, es decir, de 30 a 59 años, 38.3%. Uh-huh. Este es el rubro más grande de nuestra población, pero es importante esta cantidad o hacer mención de que prácticamente 30% son niñas y adolescentes y 20% son jóvenes en nuestro estado. Bien, pues ahí está, la información está interesante. Hay más adultos, entonces por lo que veo 38.3% es el mayor grupo poblacional. ¿Se incrementó en 10 años para acá, por ejemplo? ¿Hay incrementos de niños o solo hay incremento de población de más de 60 años? Un dato interesante precisamente es la reducción del porcentaje de niños, niñas y adolescentes, que pasó de 35 en 2010, de 35% a 30% en 2020. Es una reducción de 5 puntos porcentuales en 10 años. Y el grupo que está creciendo es precisamente este de 60 años y más, y también el de adultos que mencionabas, de 30 a 59 años, que pasó de 36 a 38%. Los jóvenes prácticamente se mantiene constante su participación. El 20%. Así es. Muy interesante, te agradezco mucho, Miriam, y estamos en contacto. Gracias por este espacio. Buenos días. Al contrario, muchas gracias. Corte y vuelvo con Lita, y es interesante. Entonces, mire, de la población que hay en Sonora, que son 2.944.480, 250.000, recapitulando, la población que más creció, por ejemplo, son los adultos de 60 años o más. El brinco, ¿no?, que dieron de acuerdo a lo que dice el INEGI, por ejemplo, 12.2%, cuanto, por ejemplo, de incremento. Me faltó que me hubiera dado el porcentaje de cuánto, porque en todos me los dio del 35 al 30%. Disminuyeron, por ejemplo, el crecimiento de la población de niños y niñas y adolescentes. Sí, por ejemplo, de adultos del 30 de 30 años a 59 años, de 36 a 38% incrementó. Entre otros datos interesantes, volvemos, porque Lili Telles advierte que la vacuna rusa es barata, y le contestan en Chihuahua no. Dice, al contrario, deje de ser terrorista digital, le dicen a Lili Telles. A ver, tengo las dos versiones, ella y la senadora de Chihuahua. Business Room
A las 8 también los hermosillenses, 3 de cada 10 no quieren ponerse la vacuna, según Hermosillo. ¿Cómo vamos? ¿Usted se pondrá la vacuna? Le pregunto, es la pregunta de hoy. Volvemos.